Bienvenidos a la segunda parte del análisis del documento de la etapa continental del Sínodo 21-24. Vamos a ir comentando siguiendo la secuencia presentada en el documento. Si gustas seguirlo o leer el documento, puedes encontrar el link en la descripción de este video. Igualmente, te invitamos a que veas, si es que no lo has visto, el primer video de esta serie acerca de este documento de la etapa continental del Sínodo 21-24. Capítulo 1. La experiencia del proceso sinodal. En este punto se menciona que, abro comillas, la Iglesia camina con Jesucristo bajo la guía del Espíritu, cierro comillas. La realidad es que la Iglesia no camina con Cristo como si lo fuera acompañando, o como si Jesucristo acompañara a la Iglesia, como si fuésemos iguales, y Jesucristo fuera uno más de nosotros. La Iglesia sigue a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo quien contradice ese, entre comillas, caminar con Cristo, con su palabra, cuando dijo en Mateo capítulo 16, versículo 21, «Toma tu cruz y sígueme». O en Mateo capítulo 4, versículo 19, «Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres». O también en Marcos capítulo 3, versículo 21, «Luego ven y sígueme». Y podemos observar las acciones de los discípulos que escucharon su invitación y le siguieron. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entre muchas citas, en las que se pone de manifiesto ese seguir a Jesucristo por parte de los apóstoles, discípulos y la gente en general, y las invitaciones a seguirlo a todos. Y refiriéndose a que Él es el buen pastor, tenemos la cita de Juan capítulo 10, versículo 4, la que nos recuerda que «Y siempre que saca fuera todo su rebaño, camina Él delante y le siguen las ovejas, porque conocen su voz». También se menciona el deseo de los laicos para implicarse en la vida de la Iglesia, su compromiso con el mundo y su acción pastoral. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo no es del mundo, no pertenece a Él, porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo. Por tanto, no puede decirse que la Iglesia tiene un compromiso con el mundo contemporáneo. Mencionan que el sínodo en los laicos ha despertado el deseo de implicarse en la vida de la Iglesia. Esto es una imprecisión. Aquí hay que decir que los verdaderos católicos siempre han estado voluntariamente implicados en la Iglesia. Tema 1.1. Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad. En el punto 16, el documento dice, y cito, «El proceso sinodal ha producido abundantes frutos, nuevas semillas que prometen un nuevo crecimiento». Cierro comillas. Les recordamos a los directivos del sínodo, a sus participantes y a los seguidores de Francisco que la semilla es de Cristo, es su palabra, por lo que si hay nuevas semillas, no son semillas de Cristo, son semillas sinodales, y el nuevo crecimiento es la cizaña en el cuerpo de la Iglesia Católica, y es la nueva Iglesia sinodal. Ese es el nuevo fruto que quieren obtener para desfigurar y transformar a la Iglesia Católica, sacando las semillas de Jesucristo y a Él mismo. En el punto 17 se emocionan al decir que los participantes en el sínodo se sienten por primera vez escuchados y que se debe entablar un diálogo con grupos externos a la Iglesia y que esto se convierta en la, y cito, entre comillas, ley no escrita, como una cultura de la Iglesia. Inciso A. La Iglesia siempre ha estado abierta a todos, mas los que se incorporen deben de cambiar su estilo de vida, así como cambió San Ignacio de Loyola, el mismo San Francisco de Asís, San Agustín y otros tantos, por lo que no diga Francisco y sus participantes al sínodo
que no se pueden aceptar las enseñanzas de Jesucristo integrándolas a su vida. No se pueden cambiar las reglas de santidad por aceptar Caínes que no quieren curarse con las prescripciones de Jesucristo. En el punto 18, nos narran la desconfianza de un grupo de personas que creen que con el sínodo se van a introducir cambios en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y agregan que hay escepticismo en el sínodo por la rigidez, entre comillas, que existe dentro de la Iglesia Católica, y cito, abro comillas, la percepción de la Iglesia como una institución rígida que no quiere cambiar y modernizarse, o por la sospecha de que el resultado del sínodo esté predeterminado. Cierro comillas. No es una sospecha al leer los documentos del sínodo con objetividad. Nos podemos dar cuenta de que hay demasiados indicios como para ignorar lo que está sucediendo. Analicemos. Se habla de una iglesia sinodal, no de la Iglesia Católica. Se habla de un Dios, no se le llama Dios Padre. Se habla de un Señor, no de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de un espíritu, no de un Espíritu Santo. Se empiezan a diluir y a suplir los términos y conceptos que por 2000 años se habían utilizado para darle entrada a una iglesia sinodal, más inclusiva, en donde cualquier persona no católica pueda sentirse identificada con un Dios. ¿Con cuál? Con el que quieran, porque al fin todos somos hijos de Dios. Según Francisco, y respecto de la rigidez y la falta de modernización, no es posible porque los católicos, el Papa, los obispos, cardenales y todos los laicos debemos seguir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, recordando que es su iglesia, no la de los organizadores del sínodo. Y recordemos, y cito, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. En el punto 19 se presentan los temores y la falta de participación por parte de los sacerdotes y los laicos. Se puede observar que hay dos equipos de sacerdotes que se manifiestan en este ejercicio, unos comprometidos con Jesucristo y otros vendidos a Francisco. De la misma forma, seglares abeles, adheridos a Jesucristo, y otros que les da lo mismo, lo cual abultan el campo de los Caínes. Al final de este párrafo se hace una serie de planteamientos, los cuales cito a continuación, entre comillas. ¿Qué hace un buen sacerdote? ¿Cómo puede ser la vida parroquial una experiencia enriquecedora para todos los implicados? ¿Por qué cada vez menos hombres sienten la vocación? Es necesario hablar sobre estas cuestiones. Fin de cita. La respuesta a todas estas preguntas es sencilla: vivir y predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el punto 20 se habla de todos los escándalos que todos conocemos, y proponen los participantes del sínodo un cambio en la cultura eclesial. Mas, sin embargo, las faltas sexuales por parte de los sacerdotes y seglares serán absorbidas y dispensadas por los resultados del sínodo. De ahí la inconsistencia y precariedad del sínodo, cambiando esa cultura y convirtiéndola en una nueva iglesia, en la que los sacerdotes puedan casarse libremente sin importar su preferencia sexual y formar familia. En el punto 21 se ponen a hablar de la guerra, persecuciones y masacres causados por el fanatismo. Recordemos que la mayor parte de los católicos no somos fanáticos. Tristemente, otras religiones o instituciones que promueven corrientes ideológicas contrarias a la fe sí lo son, y se ensañan contra los católicos. ¿Y qué se va a hacer en el sínodo? Una iglesia en la que todos son bienvenidos, especialmente los no católicos. Hemos visto una tendencia de Francisco en la que visita países y a sus líderes religiosos,
firma, hace acuerdos en encuentros ecuménicos con las religiones que persiguen a los católicos, por cierto, infructuosos, porque los católicos siguen siendo perseguidos y asesinados. Francisco habla de las guerrillas que dañan a los pueblos, mas yo señalo a Francisco como guerrillero al atacar las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia, al que no se le confronta por los daños que hace a la fe, mandando con ello a los Abeles confiados a la periferia de la Iglesia. Al final de este apartado, se menciona que este sínodo ayuda a reconocer que la unidad y reconciliación debe ser una prioridad. Mas, sin embargo, aunque Francisco haya invitado a otras personas de otras religiones, a ellos no les importa en lo absoluto su camino sinodal. Ellos tienen su propio camino y son fieles a él. Dudamos mucho que esas iglesias, por su parte, tengan un genuino y auténtico interés en que la Iglesia Católica resuelva los problemas creados por Francisco. Lo que realmente quieren esas otras religiones, al igual que el demonio, es que la Iglesia Católica desaparezca y que la mayor cantidad de almas se condenen. Tema 1.2. La dignidad bautismal común. En el punto 22, una vez más, Francisco trata de tomarnos el pelo. El bautismo ejercido por otras creencias está fuera de la temática bautismal, ya que el bautismo en nuestro rito constituye un sacramento. Francisco y sus nocivos asistentes toman al bautismo y a los bautizados como carnet de identidad para justificar su iglesia sinodal. El bautismo se convierte entre el vínculo de la iglesia sinodal y, abro comillas, la posibilidad de cumplir su misión, cierro comillas. El bautismo católico fue instituido por Jesucristo y es por medio del cual nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y herederos de la vida eterna. Este bautismo nos compromete a ser discípulos, apóstoles y misioneros de Jesucristo, cumpliendo con el mandato que Jesucristo le dio a sus apóstoles, de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión es muy clara. No hay necesidad de andar discerniendo la voz del espíritu fantasmal que escucha Francisco. El Espíritu Santo solo nos va a guiar a predicar y a dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo. Punto 23. Las consideraciones que en este punto hace Francisco y los sinodales son infantiles, al poner de ejemplo de que algunos participantes del sínodo muestran asombro de que se les tome su opinión. Y otra imagen que presentan es la de, entre comillas, una experiencia de liberación y nueva vida. Cierro comillas. ¿De qué liberación hablan? ¿Y a qué se refieren con nueva vida? ¿Cuál? Con razón, pueden sentir eso, ya que todas las personas de la periferia y caínes creen que pueden respirar tranquilos cuando la Iglesia Sinodal de Francisco les permita vivir en pecado sin pensar en el juicio personal. Al finalizar este punto habla de que, y cito, la cáscara del huevo que se rompe para dejar que una nueva existencia despliegue sus alas. Aquí podemos ver una figura metafórica en donde surge una, entre comillas, nueva existencia, es decir, una nueva iglesia, la Iglesia Sinodal de Francisco. Punto 24. Francisco y los desorientados del sínodo en este punto hablan de las personas que se han alejado de la Iglesia en un autoexilio, porque viven en el pecado y por lo tanto no pueden comulgar, y para hacerlos regresar se tiene que crear la Iglesia Sinodal. Sugiere, entre muchas palabras, que la Iglesia Católica está perdida y se tiene que transformar en sinodal para admitir el pecado como algo aceptado por Dios. Emplean en este punto la palabra, entre comillas, exilio,
Por lo que les digo que al único que están exiliando es a Jesucristo, al sacar sus enseñanzas de contexto. Y los que se han autoexiliado son ellos mismos, por no querer comulgar con las enseñanzas de Jesucristo. Al final, todos los participantes que terminen aceptando la Iglesia constitutivamente sinodal de Francisco, como él la llama en documentos anteriores, van a ser exiliados por Dios, al lugar donde es el crujir y rechinar de dientes, al lugar donde el fuego no se apaga, y no son palabras nuestras, sino de Jesucristo.